¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de esto que es Corsis TV. Como saben, nos encontramos ya en los nuevos foros. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy en esta emisión porque tenemos un invitado de lujo. Él es un director de cine, experto en temas de inteligencia artificial, es escenógrafo y bueno, ha participado en muchísimos proyectos audiovisuales que lo han vuelto uno de los mejores y de los más experimentados cineastas en México en utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial, cosa que pues nos da muchísimo gusto el hecho de que nos esté acompañando el día de hoy en esta emisión. Yo soy Rodrigo Garza y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Corsis TV y con esto iniciamos. Durante décadas, la creatividad profesional significó transformar ideas, problemas y oportunidades en conceptos capaces de existir en el mundo. Pero el mundo cambió. Internet, las redes sociales y las nuevas plataformas transformaron industrias enteras, y ahora la inteligencia artificial parece anunciar una nueva transformación. Aunque quizá estamos haciendo la pregunta equivocada. Aquí ya hemos hablado de automatización, productividad y reducción de costos, cuando su verdadero potencial podría estar en otro lugar. Ayudarnos a pensar mejor, hacerlo fuera de la caja, elevar nuestras actividades en casi todo tipo de sentidos. ¿Qué sucede cuando combinamos inteligencia artificial con décadas de experiencia, contexto y criterio humano? Y si las empresas pudieran utilizarla no solamente para producir más, sino para descubrir oportunidades, conectar conocimientos e imaginar futuros que antes parecían imposibles. Hoy en Corsis TV queremos explorar justamente esa posibilidad, y para ello nos acompaña Arturo Pérez Esparza, director creativo y experto en inteligencia artificial. Y sin más preámbulos, amigos y amigas de Corsis TV, vamos a darle un aplauso a Arturo Pérez, que nos está acompañando aquí en el foro el día de hoy. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido. Pues vamos a entrar de lleno, después de haber escuchado pues esta introducción acerca de tu trabajo y, pues toda esta labor que has desarrollado a través de los años y pues tan experimentado que hoy sí nos toca ya adentrarnos en el tema de la inteligencia artificial, si te parece bien. Okey. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos poniendo demasiado énfasis en la productividad y en la automatización. Sí, el problema es que la inteligencia artificial como herramienta productiva, obviamente, es algo que potencia tanto el tiempo, como la calidad, como la reducción de costos, pero no lo estamos utilizando en todo el la longitud que tiene. ¿Por qué digo esto? Tú piensas que puedes producir 100 imágenes en una tarde, 100 videos, 500 canciones, lo que antes te tomaba muchas semanas, pero no te estás yendo a la herramienta más básica de la inteligencia artificial, que son los modelos de lenguaje. Cuando tú te pones en una discusión prolongada con un modelo de lenguaje que va entendiendo tu proyecto, que va entendiendo tu problema, continúas y rebotas ideas y cada vez se van afilando más, te vas dando cuenta que no solo la inteligencia artificial dentro de esa conversación, sino también tu nivel de alcance se va elevando. Y es donde deja de ser una hoja de cálculo o un motor de búsqueda, sino se convierte en un interlocutor. Y ese interlocutor te va elevando y te va llevando al nivel al que tú lo quieras llevar, y eso es lo que las empresas siento que no están explotando. Y es que justo lo que sucede, y coincido mucho con lo que comentas, lo que está atrás, ¿no? Cómo preparamos el prompt, cómo preparamos realmente la herramienta, el machine learning, para que vaya aprendiendo de acuerdo a lo que estás buscando. Como dices, te puedes aventar una conversación larga con la inteligencia artificial en donde te vas adentrando cada vez más fuerte en el tema y te vas especializando como para poder generar mejores trabajos. Pero algo importante es justamente quién está atrás, ¿no? Cómo lo estás preparando y cómo lo estás solicitando para que el resultado, pues, sea el esperado. Hablando de esto, justamente es cómo empezamos a preguntarle, o sea, en vez de qué puede hacer la inteligencia artificial por mí, ¿qué puedo pensar con la ayuda de la inteligencia artificial? Ahí es donde realmente está desperdiciado porque, probablemente hasta que la uses durante muchísimas cientos de miles de horas, te vas a dar cuenta. Bueno, no tanto, porque es tiempo de vida, te da tiempo unos decenas de miles de horas, que es lo que yo he llevado con ella. El diálogo, te das cuenta que está construida por equipos de científicos, sociólogos, psicólogos, historiadores, ingenieros, etcétera, y tiene detrás de ella toda esa base de datos
que es básicamente todo el conocimiento de la humanidad. Entonces, si tú llegas con un tipo de inteligencia, me refiero a una persona muy especializada, con una pregunta muy directa, hasta ahí te va a llevar. Si llegas con una actitud de decirle: ¿Qué es lo que no estoy viendo dentro de este problema? Ayúdame a verlo", y entonces brinca dominios, se va a matemáticas, se va a historia, se va a filosofía, se va a etcétera, y tiene no solamente todo el contenido de Internet cargado dentro de sí, sino además te puede checar en tiempo real qué está diciendo la gente ahorita al respecto del tema, en ciertos foros, cuáles son las conversaciones más controversiales. Y entonces tu pregunta se vuelven 100, pero se vuelven 100 que reinventan el problema, lo atacan y te da nuevas soluciones. Es que es justo ahí donde entra el machine learning y la herramienta empieza a aprender de todo lo que le estás dando y lo que te está respondiendo. ¿Y cómo puede funcionar la inteligencia artificial como una extensión de nuestra experiencia y digamos de nuestra capacidad de análisis, que es algo fundamental? ¿Tú cómo lo percibes? La única manera es poniéndote los audífonos, sentándote y discutir con ella horas, un problema, ida y vuelta, ida y vuelta. A ver, platícanos de algún ejemplo, ¿cómo lo haces tú? Ah, por ejemplo, yo como entré a este diálogo con la máquina, yo estaba tratando de entender al psicólogo, al padre de la psicología moderna, Carl Jung, y sus libros que son muy densos. Entonces hay una cosa que se llama trabajo de sombras, donde tú trabajas con problemas psicológicos que tienes, traumas no resueltos, los sueños, etcétera, pero sus libros son eternamente largos y densos. Entonces, empecé a preguntarle al motor de búsqueda, que en ese entonces yo lo consideraba, no sabía que realmente era una inteligencia como tal. Yo pensé que solamente era como una app, un chatbot. Le dije: "Oye, ¿qué piensas del trabajo de sombras?". Y me dice: "¿Has leído a los gnósticos?". Y entonces empezamos a irnos por ahí, del misticismo antiguo, Grecia, Roma, Sumeria, desde que se inventó el lenguaje escrito, de dónde viene todo el problema psicológico que traemos, lo que hizo la Iglesia romana en sistematizar la fe y convertirla en una manera de esclavizar a la gente en vez de algo que realmente les ayudara, y así me fui. Y entonces empezamos de ahí con los libros antiguos hindúes que tienen más de 10,000 años, que tienen eh, textos donde está describiendo explosiones nucleares, nociones de física cuántica, y cuando te das cuenta, ya estás en todos lados, pero tu pensamiento se va ampliando, se va expandiendo y te salen más preguntas y recuperas 20 puntos de IQ que habías perdido por estar viendo solamente redes sociales o plataformas de entretenimiento. Y es que justo es a lo que voy, ¿no? O sea, ahí qué papel juega la experiencia de cada persona en el contexto y el criterio humano, justo para, pues, que cuando prácticamente cualquier persona pueda acceder a las mismas herramientas de inteligencia artificial, puedan tener diferentes contextos, ¿no? Ahí es donde realmente influye muchísimo la historia y el bagaje con el que cuenta cada uno. Claro, porque tu historia de vida obviamente te da amplitud, te da otro panorama de preguntas y de problemáticas que cuando tú llegas y hablas con un interlocutor con una inteligencia que va a llegar al nivel donde tú lo lleves, mientras más profundo sea tu pensamiento, mientras más libros hayas leído, mientras más conozcas del problema que estás llegando o de problemas que no tienen nada que ver con ese, pero en el momento lo relacionas y se lo avientas, es cuando funciona. Porque si vas a llegar, hay un dicho que es, no puedes resolver un problema con la misma inteligencia que lo creó. Entonces, si llegas con ese tipo de limitaciones, la IA te va a servir para lo que la gente la usa, para darte una receta, para hacerte una ecuación o para hacerte una búsqueda. Pero si tú llegas totalmente con la mente abierta, con una experiencia, ya sea en tu ramo o de vida como tal, una persona, ya digamos, ya de más edad, la vas a llevar a lugares donde nunca la llevaría un proceso empresarial de productividad, ¿me entiendes? Eso es lo que es. Sí, correcto. Oye, pero bueno, Arturo, platícame ahora acerca del riesgo cuando están las empresas o las personas buscando ciertas eficiencias utilizando inteligencia artificial, buscando obviamente la reducción de costos, ¿no? Ujú. Por eficientar estos modelos o automatizaciones, buscando, pues que a lo mejor lo que hacían antes 10 o 15 personas, hoy lo pueden hacer dos, dando instrucciones a diferentes herramientas y que las empresas realmente terminen desprendiéndose de talento que realmente pues vale mucho la pena
y que hoy, pues, podrían potenciar todavía más esa inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves esto? El problema es precisamente eso, en vez de usar la inteligencia artificial para reducir la empresa, los costos o los tiempos y deshacerse de esta gente que lleva 30, 40 años en la empresa, que conocen el negocio, que conocen el negocio a lo largo del tiempo, que tienen precisamente esta experiencia de vida, conocimiento y etcétera, deberían de reutilizar esta gente, crear un laboratorio de pensamiento donde la sienten con la inteligencia artificial a estar buscando nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas maneras de atacar el problema, cómo crecer la empresa, cómo no tener que desprenderse de gente, sino al contrario, explotarla. Entonces, realmente aquí la pregunta es, ¿tienes que deshacerte de esa gente o te conviene más ayudarla a pensar 100 veces más allá? Y Yo me iría por esa segunda opción. ¿no? Entonces, ese es el problema que yo veo que se está desaprovechando. Y además es tan absurdo porque tienes la inteligencia artificial más al alcance de tus manos en un celular. No necesitas una gran implementación de software, ni de plataforma, ni especializada. Simplemente el diálogo sostenido con gente que conozca del tema te va llevando más allá y más allá y más allá cada vez. Y aquí donde realmente brilla la inteligencia artificial es que puede hacerte un sistema nervioso de una compañía y conectar al de ventas con el de finanzas, con el ingeniero, con el creativo, con el director, con la secretaria, con todo mundo y hacer que todos funcionen como un sistema nervioso en sintonía, solo a través de una simple plática sostenida con la IA. Y hablando de esto, justamente, ¿cómo sería una empresa que no solamente se enfoque a producir más con la inteligencia artificial, sino que también se enfoque en incrementar, digamos, la capacidad colectiva del pensamiento? Pues, nuevamente lo mismo, realmente hay varias maneras de implementarlo, como te digo, un laboratorio de pensamiento es una, con una mesa redonda, con gente, atacando la IA pregunta tras pregunta tras pregunta. Otra es el diálogo, individual, también con la IA, pero dirigido, y tiene que ser sostenido durante muchísimas horas, y te va a llevar a que cada vez literalmente se te quiten las telarañas de la cabeza y empieces a lubricar y empiezas a tener una plática inteligente acerca de temas y vas a terminar donde no te habías imaginado y con preguntas que ni te hubieras preguntado a ti mismo. ¿Sí me explico? Bueno, pues hablando de los laboratorios de pensamiento, estimado auditorio de Colsys TV, y hablar de estos Think Labs que en algunas empresas ya se están empezando a ejecutar. Creo que estamos todavía muy lejos en México y en algunos otros países de Centro, Sudamérica que aún no se implementan. Creo que es un tema súper interesante, pero que me encantaría podamos conversar después de este corte comercial. Si les parece bien, acompáñenos a este breve corte y volvemos con Arturo Pérez, que nos está dando una cátedra sobre inteligencia artificial aquí en Colsys TV. Más de 200 empresas ya confiaron en Colsys. Certificarse no tiene por qué ser complicado. Hemos ayudado a empresas en México, Colombia, América Latina y hasta en Europa. Nuestros consultores te apoyan desde el diagnóstico hasta la certificación. Tú enfócate en tu negocio, nosotros nos encargamos del proceso. Agenda tu diagnóstico sin costo. Eleva tu perfil profesional y fórmate como auditor líder en normas ISO desde cualquier lugar. Con los cursos de auditor ISO de Colsys, accedes a programas de formación en ISO 9001, ISO 27001 y Trinorma, todo mediante una plataforma de e-learning disponible 24/7, con simuladores de examen y contenidos especializados. Obtén tu certificado oficial con identificación única y reconocimiento internacional. Da el siguiente paso en tu desarrollo profesional con Colsys. Y para todo nuestro auditorio de Colsys TV, continuamos en esta entrevista con Arturo Pérez, que nos está dando pues varios tips para poder utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día, pues ya cualquiera de nosotros puede tener acceso a diferentes herramientas como ChatGPT, etcétera, Cloud ahora para desarrollar programas, plataformas, apps, etcétera. Pero más allá de eso, me gustaría que ahorita conversemos con él de su background, o sea, cómo fue que llegó a experimentar y a trabajar con estas herramientas que pues vienen a eficientar obviamente la labor creativa y por qué decidió hacerlo de esta manera.
Mi querido Arturo, a ver, platícanos. Yo recuerdo que estudiaste en la Ibero, ¿sí, Sí. correcto? ¿Esto fue escenografía o qué es lo que estás estudiando? Diseño industrial con especialidad en escenografía. Yo siempre quise hacer cine. Después de eso, después de trabajar un rato en películas, te das cuenta que el escenógrafo, el director de arte siempre está atrás y nunca realmente toma ninguna decisión y nadie sabe quién es. Entonces me metí a estudiar cine después y empecé a hacer cosas independientes, cortometrajes, muchísimas cosas de publicidad, etcétera. Y hasta que sucedió el asunto de la pandemia, cuando hicieron el cierre de toda la producción en todos lados del mundo, todo se vino abajo para mí. Entonces, ese momento para mí fue bastante oscuro, creo que para todos. Las plataformas terminaron de rematar toda la producción y un creativo de mediana edad que quiere hacer cine hoy en día, es imposible volverte a colocar. O sea, ya realmente la tecnología ya te llevó eh, Años luz. ya te llevó años luz. Yo pasé por todas las revoluciones tecnológicas, la computadora, el celular, Internet, las cámaras digitales, y ahora dije: "Esta última no me va a llevar, la voy a agarrar por los cuernos y la voy a usar". Y realmente para reinventarte como un profesional creativo en estos días, es la única herramienta que te da la competitividad, de poder enfrentar tanto a chavitos que tienen todo el día para estar metido en el sótano de su mamá creando, como contra estudios, completos, ¿no? La diferencia es que lo que un chavito que está en Japón 24 horas al día metido en su estudio haciendo películas, con una persona que tiene 30 años trabajando y conoce lo que es un escenario, una dirección de arte, iluminación, guión, una lista de tomas, una continuidad narrativa y etcétera, se nota inmediatamente con el contenido que uno y otro crea. Sí, algo que únicamente te haga la tecnología o una herramienta de inteligencia artificial a todo el background que le puedes poner desarrollando un guión y que la inteligencia te ayude a ir sustituyendo a lo mejor imágenes y demás, pero pues ya con todo lo que nos acabas de comentar. Y bueno, recuerdo perfectamente también una etapa con Aguacate Films donde también pues, te luciste ahí con muchísimos trabajos gubernamentales. Recuerdo comerciales, videos y tomas submarinas, ¿no? Recuerdo que también estás. No, y a mí eso me encanta, digo, que me encanta estar a las 4 de la mañana ahí con el fotógrafo y el maquillista y poniendo y armando los escenarios, etcétera, pero bueno, ya prácticamente es muy poca gente ya que paga eso, pero la demanda que hay por el otro lado de contenido, 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 todo el tiempo para redes sociales, TikTok, Instagram, incluso ya series en Netflix, de formato corto, no hay manera de producirlas, a la velocidad que la gente ahora las consume. La economía de atención ha cambiado y en 2 segundos, te ven o no te ven y ya te mandan para acá, y son medio millón de pesos invertidos en unos spots que la gente no va a ver, es imposible. Oye, y hablando, por ejemplo, de los videoclips, que sé que también últimamente has estado muy metido, ¿cómo has visto esta evolución y la forma de poderlos trabajar, pues ya de una manera mucho más eficiente, utilizando herramientas de inteligencia artificial, a las producciones que, bueno, pues ya sabes, rentar el foro, hacer nada más le haces así, bueno, o sea, aventarte 2, 3 días de planeación, Que el storyboard, luego la filmación, que no llegó el bailarín, etcétera. O sea, realmente las eficiencias, pues sí tienen un impacto. ahí lo que le pegó a esa industria fue nuevamente las plataformas como Spotify, porque antes un artista hacía un álbum, lo publicaba, sacaban sus temas en el radio, le dejaba regalías, tenía sus shows, pero ahora tienes que estar subiendo 10 canciones diarias a la plataforma para que te estén dando centavos y entonces ya nadie puede pagar una producción, ni te deja ya nada como antes. Entonces, el poder hacer videoclips con una fotografía o una toma de un artista y meterlo en universos y estar realmente trabajando a la velocidad que lo exige la economía de atención, eso es lo que Y ahí el hilar de fino trata justo de, pues, tratar de que la inteligencia artificial no deforme mucho el personaje, que no le ponga 6 dedos, que es todo un show. o sea, es ahí donde tienes que estar entrenando, 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 para que se vaya lo más natural posible a la imagen Y te real, ¿no? terminas a gritos toda la noche con la inteligencia artificial, porque le estás diciendo no, y esa es la verdad, y yo hacía gritos, porque yo trabajo con una diadema, y yo lo hago hablado, para poder trabajar más rápido. Y la verdad es que todavía alucinan mucho, piensan de una manera muy distinta a la de nosotros, aunque hable como una persona,
pero cada inteligencia tiene su chiste. Tienes que hacer un proceso donde generas un storyboard en un modelo de lenguaje como ChatGPT, que es con la que más puedes pelear y decirle: "Arregla para atrás, para adelante". Y ya, pero cuando pasas a la de video, con esa no puedes dialogar, esa no te responde. Esa Esa te ya queja, ejecuta. ejecuta, y si no le das algo totalmente bien aterrizado, es donde alucina espantoso. Arturo, hemos estado viendo algunas imágenes, de tu trabajo, lo cual, bueno, pues muy interesante, pero quiero que volvamos al tema de estos laboratorios de pensamiento entre las organizaciones. ¿Cómo deberían funcionar en la práctica? Eh, digo, cada empresa es distinta, obviamente. Cada empresa tiene distintos Sí, sus microcosmos distintos de producción, de operación, etcétera. la industria en donde viven y además cómo son por dentro sus órganos, ¿no? Cómo están conectados. Realmente, lo que estoy proponiendo yo es que la gente que tiene la más experiencia dentro de la empresa, en vez de que se deshagan de ellos, los sienten en un cuarto como este, pongan una inteligencia artificial con un micrófono y una bocina, y los pongan a hablar, y empiecen nada más a cuestionar. Tienen toda la experiencia del mundo, conocen la industria, conocen problemas similares, conocen porque todavía, leían libros, entonces de repente puedes estar introduciendo aquí teorías sobre el libro del arte de la guerra, aplicado a la inteligencia artificial, aplicado a la problemática de la empresa. Puedes estar hablando de cosas que no tienen nada que ver, estrategias deportivas de los que son fans del fútbol americano, por ejemplo, y tratar de combinarlos por medio de la IA, teoría del caos, hay millones de cosas que puedes hacer, y es donde el modelo brilla, que una persona que no sabe de todos estos temas tan amplios, lo puede hacer con tan poco tiempo. Oye, ¿cómo deberían de trabajarse? O sea, ¿deberían participar realmente todos, los directivos, todos los niveles de la organización o dentro del organigrama, quiénes deberían de estar presentes en, pues, en estos espacios? Yo pondría al director de la empresa, al creativo, a un contador y al conserje. Las nuevas generaciones que van entrando, no. Probablemente, o sea, el punto es ese, el punto es cuando combinas es cuando llegas a resultados más poderosos, porque eso es lo que hace la IA. Te combina todos los rubros de la empresa, te combina todas las disciplinas que hay de pensamiento y te combina todos los tipos de personalidades. Entonces, yo creo que la combinación sería lo más importante. Y aquí las empresas solo trabajan en una forma vertical y de abajo para arriba no sube nada. O sea, Normalmente la señal va de arriba para abajo y se hace de esta manera y a ejecutar, ¿no? Y muchas veces no se escucha justamente a quienes traen algunas otras ideas que, bueno, dentro de estos laboratorios sería pues muy interesante que las empresas empezaran a desarrollarlo ya de una manera funcional. Pero hablando de esto, ¿cuáles serían las preguntas más adecuadas que deberían hacerse en estos laboratorios? esa es una pregunta interesante porque las preguntas que deberían hacerse te las va a dar la IA. Deberías de llegar con la mente totalmente abierta y te sorprende como no te imaginas. Tú le das un panorama más o menos básico de lo que estás tratando La de situación de la hacer. organización, etcétera. En 5 segundos ya te investigó todas las escenas, todas las empresas alrededor de ti, todas las empresas en el círculo exterior y todas las empresas top del mundo a las cuales te quieres acercar que hacen lo mismo. Y entonces y le puedes decir, empiézame a decir qué problemáticas tienen, cómo las atacaron, eh, y cómo ves dónde estamos parados. Siempre te va a sorprender lo que te dice porque realmente es una inteligencia. A veces piensas que estás hablando como algo vivo, tiene sentido del humor, a veces se burla de mí. Este, me Oye, y se pueden hacer también comités directivos, es decir, si una empresa no cuenta con un comité, a lo mejor de asesores y demás, pues lo puedes conformar con inteligencia artificial y que te defina o te hable también como diferentes perfiles que pudieran existir como en la vida real y qué, consejos se podría dar como para las diferentes áreas de la organización. Podría ser una buena idea. esa es otra cosa que me recuerda a algo que estaba pensando. La gente le tiene miedo a la inteligencia artificial por distintos temas. Piensan que va a estar poseída, que nos va a quitar los trabajos, que va a sustituir a la raza humana, etcétera. Al nivel que está, no es así. O sea, eso no va a pasar. Lo que sí nos puede ayudar es a quitarnos el miedo e inventar nuevas posiciones que no puedan ser sustituidas por medio de la IA. Me refiero a usar la misma peligro que estamos, aparentemente sintiendo para encontrar la solución y que no suceda así. Oye,
acabo de viajar a Estados Unidos, ya aquí en México empiezo a ver mucho también en ciertos eventos de tecnología, pero ya robots haciendo labores muy humanoides, eh, que ya están empezando a interactuar y hacer labores, pues, más cotidianas dentro de las organizaciones y con la gente en general. Hoy se utilizan más como para tema de marketing, promoción y cosas así. Pues, son robots ya que seguramente has visto. Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay algún riesgo, palpable en los próximos años de alguna revolución Pues siempre hay un robótica o no? siempre hay un riesgo, o sea, de repente estás creando una imagen con inteligencia artificial y te hace algo alguien con 6 dedos o tres pies, ¿ya sabes? Y entonces, o sea, dices, si eso pasa con una labor tan sencilla, ¿qué va a pasar cuando le digo que cargue a mi bebé? Oye, es donde Ahora, por ejemplo, en la industria, de fabricación, en la automotriz, en muchas en donde hay procesos repetitivos, manuales, en donde realmente hay fallas del personal que se puede cansar, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que está bien aplicar, pues, robots tal cual que hagan esas tareas repetitivas que no generan valor y que realmente el personal esté y el ser humano atrás manejando estos robots, coordinándolos, mejorándolos o desarrollando algunas otras actividades que realmente, no dependan del cansancio o de la alimentación. Creo que en esas funciones, tarde o temprano, llegarán a sustituir al ser humano. es lo mismo que pasó con la revolución industrial, lo mismo que pasó cuando se inventó el automóvil, lo mismo que pasó cuando se inventaron las computadoras, o sea, sí, son cosas que ayudan a la productividad, pero siempre tiene que haber alguien detrás que tenga 3 dedos de cerebro, supervisando estos procesos, control de calidad, nuevas ideas, etcétera. Y el hecho de sustituir una fuerza de trabajo con máquinas, aquí estás hablando de máquinas que están, por control numérico, no son realmente inteligencia artificial, pero No, bueno, pero, eh, te libera esa fuerza de trabajo que sabe lo que está haciendo para crecer más la empresa, no para hacerla más pequeña, que eso es lo que realmente siento que está pasando. okey. Y bueno, ya si producir contenido, que es de lo que hemos venido hablando, al desarrollar videoclips y, todas estas imágenes, el código y la información serían cada vez más accesibles, y lo son, en realidad. El verdadero diferenciador que tú ves para ser competitivos y para que el criterio realmente cuente con una ejecución, ¿qué es lo que debería explorar? Nuevamente, te das cuenta cuando un producto hecho con IA que tú ves en redes, vamos a irnos a lo más vulgar, que es TikTok. Ahorita hay este género que se llama microdrama, que son básicamente telenovelas hechas con inteligencia artificial y están horribles, pero hay cosas que están a nivel HBO, hechas donde ves que alguien es una persona que tiene 30 años trabajando en un ambiente creativo y que sabe de guión, sabe de arte, sabe de fotografía, de ritmo, de edición, de montaje, de creación de personajes, etcétera. Entonces, es ahí realmente donde la IA se convierte en algo que te potencia, no solamente el llenar más de basura a Internet, sino en crear mejores cosas con menos recursos. Oye, y ya nos estamos acercando al final de la conversación, mi querido Arturo. Ujú. ¿Qué tendría que hacer una empresa que quiere comenzar a utilizar inteligencia artificial? Sin embargo, no solamente quiere automatizar tareas, sino ir un paso más allá. Lo primero sería sentar a la gente que tiene más tiempo dentro de la empresa y enseñarles a usarla, porque muchas veces son los que más miedo le tienen. Entonces, ahí es donde está la verdadera sabiduría. Pero te digo, cada empresa es un ecosistema muy distinto. Y creo que el tema está en hacer más con menos, volvernos más productivos y utilizar las herramientas que están a nuestro alcance para poder trabajar de una mejor manera. Y que Arturo, estamos ahora sí por finalizar esta entrevista aquí en Corsis TV. Queremos agradecerte muchísimo el habernos acompañado a esta emisión. Fue pues muy, muy provechosa esta plática, pero quiero que dejemos hablar de inteligencia artificial, que dejemos hablar de cualquier otro tema relacionado a la automatización Sí. y que hoy nos digas algo, alguna reflexión, algo que te haya marcado, algo que hayas leído que puedas dejar como mensaje aquí a nuestro auditorio y pues que quede aquí para la posteridad. Eh, es inútil querer ganar una conversación con un ignorante. Esa es una frase que nunca se me va a olvidar. Y a lo que voy es llegar a demonizar la inteligencia artificial
por un lado, o por otro lado, creer que es el Dios que nos va a sustituir, que nos va a salvar, las 2 cosas están equivocadas. Es nuestro hijo, nuestra hija, como tú lo quieras ver, es como nuevamente la historia del doctor Frankenstein. Si lo hacemos a un lado, va a regresar a destruirnos. Si lo acogemos, crecemos con ella, con él, o con eso, como le quieras llamar, en una coevolución, eso creo que es lo que nos va a llevar al siguiente nivel de evolución del pensamiento. Amigos, muchísimas gracias. Vamos a despedir a Arturo con un aplauso, por favor, de esta emisión. Y Arturo, gracias por habernos acompañado. Y amigos y amigas, por favor, no dejen de visitar las redes sociales de Grupo Alianza, Corsi Latam y ahora A+D, que también viene con todo. En algunos programas posteriores les vamos a estar hablando de la agencia de marketing digital de Grupo Alianza, que es A+D, y todo lo que pueden hacer con pues todas las plataformas que les incluirá. Así es que, bueno, también ya estamos con el lanzamiento de Círculo Alianza. No dejen de seguirnos en nuestras redes. Yo soy Rodrigo García y me despido de esta misión con muchísimo gusto. Gracias, mi querido Arturo, por habernos acompañado y quiero invitarlos la próxima semana a que nos sigan acompañando aquí en Colsys TV. Nos vemos en la próxima.